¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién es? El día de hoy es un programa especial porque me encuentro con una personalidad que más que personalidad es amigo. Él es músico, maestro, psicólogo, abogado, conoce muchísimos idiomas. Vaya, empresario. El día de hoy, Jorge Castañeda Bustamante. Pues es Delgadillo, un gusto estar aquí. Ahora de este lado, Ahora del lado del invitado, Jorge. Del lado del invitado me siento raro, fíjate. Así es. Pero bueno, aparte del ajuste creativo. En este ¿Quién es? Que le llamo el ¿Quién es 2.0? 2.0, anda, pues va. Ya habíamos grabado uno, pero perdí los archivos. Ahí nos conocimos en un ¿Quién es? Ahí nos conocimos en un ¿Quién es? Exactamente, fue en marzo. En marzo de... ¿Hace 4 años o...? No, 5. 5 años ya. 5. Válgame, pasa el tiempo rápido. En abril, la segunda semana de abril cumplo 5 años trabajando contigo. Va rápido el tiempo. Va muy rápido el tiempo, así es. Vaya. Pues. Han cambiado muchísimas cosas en 5 años, Jorge. Sí. Pues aquí estoy de entrada del lugar o estoy de qué lado de acá. ¿De qué lado? Y sí, exactamente sí, porque me acuerdo la posición de esa entrevista que nada más alcanzó a salir en televisión. Estabas tú de este lado. Estamos en la librería. En la librería universitaria ahí. En la librería universitaria. Es una GoPro. Una GoPro de mi amigo Andrés. Así es. Andrés Chávez. Saludo. Jorge, pues como lo mencioné, es un ¿Quién es 2.0? Es un ¿Quién es? También especial porque actualmente el globo terráqueo está pasando por una situación sanitaria difícil que vamos a tratarla. También por eso decidí adelantar tu participación en esta temporada 3 para poderle ofrecer al público una información de manera relajada y desde una perspectiva psicológica. Uh-huh. Entonces, pero lo vamos a tratar un poquito más adelante. Para ello y para romper el hielo, quiero preguntarte si pudieras saber cualquier cuestión del futuro, ¿qué te gustaría saber? Si pudiera saber cualquier cuestión del futuro. Fíjate que muchas veces he sentido curiosidad de saber cuestiones del futuro, pero a veces no preciso saberlas, sino creo que más bien de alguna forma lo voy adivinando. Tiene que ver con una conversación que tuve con un primo hoy día donde hablamos justamente de la contingencia, de esa teoría de conspiración y todo eso. Entonces él me decía que eran teorías, que no había ningún fundamento de nada. Y yo le digo, bueno, a veces basta con observar los hechos para predecir el futuro, no para predecir muchas cosas o adivinar. En los años 70 había una serie de televisión que se llamaba El Agente 86, no sé si la recuerdas. Sí, claro. Y una de las cosas que me fascinaban del Agente 86 era el zapatófono. Se quitaba el zapato en la suela traía un disco y marcaba por teléfono y usaba el zapato como un medio para comunicarse. Y yo a la edad de 10 años decía, algún día tendré un zapatófono. Y imaginaba que se iba a inventar. Evidentemente se inventó. Entonces yo creo que cuando le damos rienda suelta a la imaginación humana, todo es posible y de alguna manera todos los futuros son predecibles. Entonces a mí quiero imaginar lo que me gustaría imaginar. Me gustaría imaginar un mundo de alguna manera más relajado, más tranquilo, más educado, más culto, sin tanta violencia, sin tanta agresividad. Y es lo que creo que es lo que me gustaría imaginar. Me gustaría poder predecir ese futuro donde el mundo es un mundo habitable y tranquilo para todos. Y ahorita que me recuerdas del Superagente 86, que también es una de mis series favoritas, que el doblaje aquí en México lo hacía el Tatar Bisu. Ajá. Hay muchos gadgets que en ese momento se utilizaban y que hoy en día son pues ya cotidianos, ¿no? El reloj inteligente. El reloj inteligente. A mí me tocó las primeras calculadoras en los años 70, también esas dispositivos rojos, teclas así, parecían unos ladrillos así enormes. Y me acuerdo que las preguntas que hacíamos de niño, ¿no? ¿Será posible algún día enviar una carta a China y que llegue el mismo día? ¿Será posible algún día tener un teléfono que tenga cámara? Incluso alguna vez la Telefónica sacó un dispositivo de videollamada que era muy arcaico, sí, que no tuvo éxito. Incluso cuando aquellas épocas en que te hablaban las chicas y te hacían eso de que te colgaban la llamada por teléfono, decías, ¿será posible poder identificar de qué número me están marcando? Eran cosas que eran dudas reales de una época, ¿no? Entonces, si ahorita nos preguntamos, ¿será posible que los seres humanos vivamos 200 años? ¿Será posible, por ejemplo, que me trasplante un órgano artificial? Todo eso es posible. Si está la imaginación es posible, solamente a veces falta el cómo hacerlo, creo yo. La experiencia me lo ha enseñado, no lo estoy de alguna manera inventando. Hace 40 años no era posible comunicarse
vía videollamada a un lugar remoto. No era posible enviar una carta y que llegara el mismo día. Eso pues es cosa de cualquiera lo puede hacer el día de hoy. Sí, ya. Muchas personas, muchos adolescentes, niños ahorita se van a topar con una realidad muy diferente de la que nos topamos nosotros. Muy diferente. Todo el mundo ha cambiado bastante. Pues, ¿qué te digo? Hace 15, 20 años teníamos que ir a un teléfono público, meter una tarjetita y llamar. En casa, en los años también 70, el único teléfono de la cuadra era el de mi casa. Mi tío Sergio, que en paz descanse, le había contratado la línea telefónica y la gente iba a la casa de nosotros a llamar. Nos pedían prestado el teléfono porque la gente no tenía teléfonos en sus casas. Bueno, hoy día yo creo que nadie tiene teléfono más que para el internet porque todo el mundo usa el más móvil. El internet que Exactamente. Es lo que te iba a mencionar ahorita. Las casas no tienen teléfono, pero es porque cada ser de la familia, cada persona tiene un teléfono móvil. Exactamente. Jorge, este podcast ahora se llama, bueno, siempre se ha llamado así, pero podcast ahora. ¿Quién es? Esta yo quiero suponer, y porque también me la han preguntado, es la pregunta más difícil. ¿Quién es Jorge Castañeda Bustamante? Jorge Francisco. Jorge Francisco, por mi abuelo. Fíjate que es una pregunta difícil para todos los que han estado aquí contigo y interesante. Si yo tuviera que describirme de alguna forma, diría que Jorge Castañeda es una persona que ha vivido muchas vidas cortas en una vida más o menos mediana. No tengo 52 años, a punto de cumplir 53. Y en esos 50 años de vida, pues he sido músico, he sido estudiante de Derecho, de Psicología, de otras carreras. Estuve en Ingeniería, en Administración, en Mercadotecnia. Una persona que se ha dedicado a la empresa en algún momento, no solamente a los libros, también tuve restaurante, también estuve en las artes gráficas. Dije, pues he sido músico también por mucho tiempo. Hasta la fecha sigo siendo músico, pero en algún tiempo me dediqué de lleno a la música. He sido empresario en el ramo de la ropa, textil, vendimos ropa, mi hermano y yo, en varias cosas. Y hoy día, pues básicamente desde hace ya varios años, casi 8 o 10 años, dedicado en cuerpo y alma a la psicología, a la psicoterapia y a la docencia. Que muchas personas no lo saben, a lo mejor yo porque estoy más en contacto contigo, también eres dueño de licencias de cerveza artesanal, ¿no? Registré 2 marcas, la marca Palaco y la marca Chicali 13, que bueno, quedaron únicamente en productos que hicimos en algún momento hace 10 años, unos amigos y yo, y nunca las comercializamos, ¿no? Pero las marcas existen, alguna vez me las quisieron comprar, pero ahí están, o sea, la cerveza Palaco y cerveza Chicali 13, que únicamente ha sido probada por mis amigos y yo. Y también mencionaste ahorita en tu descripción que eras músico y nada más lo dejaste ahí, pero tal vez personas que apenas recién te conocen o que nada más te ven en el programa de televisión no saben que estuviste de gira con Caifanes, uno de ellos, ¿no? Le abrimos a Caifanes la primera vez que vinieron aquí a Mexicali. Híjole, creo que fue en el 87, 88, ya no recuerdo la verdad, pero por esas épocas, en el auditorio del Estado. Fíjate, en aquella época donde no había internet, al menos de manera comercial, donde no había celulares, al menos, pues no había celulares en esa época, y si acaso había los famosos beepers. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un concurso de Sonido 91, que hoy es EXA. Que a los triunfadores, que fuimos 3 grupos, el premio fue, además de grabarnos una canción, que la música se tocara en la radio por un periodo prolongado de tiempo. Eso, por supuesto, en un mundo sin YouTube, sin Spotify, sin redes sociales, pues era mucho para aquella época. Era un gran logro porque no cualquiera entraba a la radio. Entonces, durante varios meses, casi un año, nuestras canciones, Frankie Toca Rock y El Perro que Oyeron Anoche, se escucharon de manera continua en la radio. Y lo que a mí me impresionó fue que cuando abrimos con Caifanes, que empezamos a tocar, otra canción se llamaba Ahora Te Vas, que la empezamos a cantar, la gente coreando nuestras canciones, para mí era algo totalmente increíble, no daba crédito a lo que estaba escuchando y viendo, y eso por la magia de la radio, ¿no? Yo adoro la radio. Y bueno, hoy día si alguien quiere conocer las canciones, están en YouTube, El Perro que Oyeron Anoche y Frankie Toca Rock de Muñeco de Trapo, que en aquellas épocas fueron grandes éxitos, ¿no? En los años 80. Pero para qué irnos tan lejos, Jorge, veo que tienes la guitarra aquí. ¿Por qué nos tocas algo de Muñeco de Trapo? De Muñeco de Trapo sería complicado por el tipo de canción que es y porque tendría de alguna manera que gritar y a lo mejor necesito calentar un poco la voz, ¿no? Pero bueno, Muñeco de Trapo originalmente surgió como una banda de chicos de barrio. Tendríamos entre 13 y 14 años y nos dedicamos básicamente a tocar covers de rock and roll de los 60s, que a nuestros padres les gustaba, ¿no?
Hoy día, bueno, la música de los 70 era así que la música viejita para nosotros de aquella época. Y hoy día cuando escucho que la gente se refiere a Caifanes y Soda Stereo como música viejita, pues logro entender un poco cómo se sentían nuestros padres. Sí, cuando decíamos que Elvis Presley era algo viejito, ¿no? Y se nos quedan viendo medio raro. Bueno, tocábamos canciones tipo rock and roll clásico, ¿no? Como por ejemplo... Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Y Popotitos no es un primor, pero bailas que da pavor. Yo a mi Popotitos yo le di mi amor. Algo así. Yeah. Bueno, claro que con la banda, con la batería. Yo tocaba el bajo, realmente no soy guitarrista. Y originalmente yo no cantaba, entré de vocalista ahora sí que por reemplazo y por emergencia. Pero bueno, eso es lo que hacíamos en los años 80, del 82 hasta la fecha. Wow, que es un pasaje que te digo, muchas personas que nos están viendo actualmente no lo conocen, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu idea de la felicidad? Fíjate que es algo que hago mucho hincapié yo en clase. La felicidad entendida no como una emoción, sino como una forma de vida, porque a veces confundimos la felicidad con la alegría. Y la felicidad, más o menos descrita en una ecuación matemática muy simple, sería la resultante de dividir la gratitud sobre el deseo, ¿sí? Es decir, primeramente ser agradecido con la vida por todas aquellas cosas que ya tenemos, ¿no? Sí. Grandes, pequeñas. ¿Y qué podemos agradecer de la vida? Pues la vida misma, estar vivos, tener salud, tener familia, tener trabajo, tener un techo, bañarnos con agua caliente, tener comida en el refrigerador, tener un carro para manejar, tener amigos, tener padres, tener hijos, hermanos. Y podemos hacer una lista enorme, ¿no? Lo que pasa es que mayormente nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿no? En el deseo. Obviamente sí es importante que el ser humano tenga deseos. Somos seres que deseamos, somos seres deseantes. Por lo tanto, la ecuación no podría dividirse, el deseo no podría valer cero. Incluso matemáticamente, si tú divides sobre cero es un error matemático. Sí. Por eso, pero sí, en la medida que tú tengas más gratitud por lo que ya tienes y un deseo, obviamente sí importante, pero siempre más la gratitud que el deseo, tu felicidad será mayor. Entonces, mi idea de la felicidad es básicamente seguir cosechando, seguir cultivando, seguir sembrando, pero también agradecer todos los días por lo que tenemos. Yo le agradezco a la vida realmente esos 50 años. Incluso le agradezco todas las dificultades que me ha presentado porque han sido lo que me ha hecho crecer como persona. Es lo que yo estaba pensando justamente para preguntarte, porque yo digo, ahorita que estás mencionando de agradecer, muchas veces también es bueno agradecer lo malo que nos pasa, ¿no? Exacto, sí. Y es que lo malo nos enseña mucho, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, fíjate, muchos de las cosas, de los grandes logros de la humanidad han surgido justamente a partir de las crisis, ¿eh? Entonces yo no sé, ahorita no sé exactamente qué tanto nos va a enseñar este tema del COVID y todo esto, pero algo tendremos que aprender. Por ejemplo, hace 2 años te decía que yo empecé a trabajar con una plataforma educativa para impartir cursos y talleres, pero pues por desidia, por falta de tiempo, no lo había podido hacer. Entonces ahorita justamente en estos momentos estoy trabajando ahora sí, simplemente para terminar de afinar los detalles y poder empezar a trabajar con educación en línea y llegar a más lugares. Entonces, bueno, siempre algo se obtiene de las crisis, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? No lo sé, pero tratemos siempre de ver qué podemos ganar. Lo positivo de todo esto, ¿no? Bueno, pues ahorita que estás hablando un poquito de la psicología y es el tema que actualmente te desenvuelves, te desempeñas, ¿puede un psicólogo ayudar a alguien que no quiere? No, es complicado. Es complicado. Híjole, me acordé de la canción de Joaquín Sabina, que dice a quien no se quiere dejar ayudar. No me acuerdo la letra completa, pero bueno, se llama Los Conductores Suicidas. No, es muy complicado. Es muy complicado ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. ¿Se puede hacer algo? Sí. Pero obviamente cuando una persona no quiere, pues hay muchos obstáculos que sortear. Además, bueno, los psicólogos tampoco somos magos ni somos seres infalibles. Y eso también de lo que he hablado, ¿no? La diferencia entre el psicólogo y el psicoterapeuta. El psicólogo es como el médico general que sabe muchas cosas, sabe poquito de muchas cosas, pero finalmente el poder acompañar a alguien, en poderlo ayudar en los temas emocionales y los temas existenciales requiere una formación aparte que no todos los psicólogos tienen. Y además de que a veces no se requiere ser psicólogo para ayudar, ¿no? A veces de repente en ciertos temas se puede ayudar a un amigo
una persona que estimas mucho y que de alguna manera te pueda brindar ese acompañamiento, ¿no? Pero ya hacerlo de manera profesional, el psicólogo, si es la pregunta iba por ahí, es complicado que ayude a quien no quiere. Aquí mismo en la consulta vienen personas adolescentes, por ejemplo, que los traen los padres, ¿no? Y es muy complejo avanzar si no quieren trabajar. Se vienen a la fuerza, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces la estrategia es tratar primeramente de ir creando esa alianza terapéutica para poder generar las condiciones y poder trabajar. Sí, y muchas veces acudir al psicólogo genera ya un cierto temor mental, ¿no? Uh-huh. Porque se les tiene mal catalogados. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque un psiquiatra, siempre las personas piensan que un psicólogo es un psiquiatra, ¿no? Un loquero. Un loquero, sí. Como se les llama. La primera diferencia abismal es que el psiquiatra es médico. Sí, el psiquiatra es una especialidad de la medicina y como tal, primero tuvo que haber ido 5 años a medicina con el internado y toda esa especialidad. Es una formación muy larga, ¿no? Sí. El psiquiatra, algunos psiquiatras tienen también formación en psicoterapia y de hecho en algunos países los psiquiatras hacen también terapia, ¿no? En México casi el psiquiatra únicamente se dedica a la parte médica, que es muy importante. A veces pensamos que la psiquiatría y la psicología van opuestas, ¿no? Pero no. La psiquiatría y la psicología trabajan de manera conjunta. Somos 2 especialidades que trabajamos a la par. Sí. Te pongo un ejemplo. Una persona que acude conmigo por una depresión. Si la depresión ya tiene mucho tiempo, si la depresión es muy severa o muy profunda, o si pone en riesgo la vida de la persona por suicidio, por supuesto que no me la voy a pensar y voy a pedirle a mi paciente que acuda también, además de la terapia psicológica, al psiquiatra. ¿Por qué? Porque es importante que el psiquiatra suministre el medicamento para que, ¿qué? Para que los niveles de serotonina en el cerebro estén equilibrados y la persona pueda salir más fácil de la depresión. De lo contrario, pues a lo mejor podríamos tardar demasiado tiempo y ayudar muy poco, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de las psicosis, que son enfermedades o patologías de la mente, donde las personas sufren una desconexión de la realidad, muchas veces, bueno, la gran mayoría de los casos, solamente con el medicamento vamos a poder ayudar a las personas. Y ahí es una especialidad de la psiquiatría, ¿no? Pero en la parte conductual, en la parte de las habilidades emocionales, en la parte de resignificar la vida, en la parte del diálogo, en la parte de la sanación emocional, definitivamente es un trabajo de la psicoterapia, ¿no? Y en psicoterapia hay muchas formas de trabajar, hay unas 350, 400 escuelas de terapia reconocidas por la APA y todas con su metodología diferente y todas... yo creo que un buen psicoterapeuta tiene que manejar por al menos unas 3 o 4 enfoques más o menos bien, porque no todos los enfoques terapéuticos son para todas las personas. Entonces podríamos decir que psicología y psiquiatría van de la mano. Van de la mano. Pero psicología, el psicólogo te acompaña y el psiquiatra te medica, ¿no? Exactamente. El psiquiatra es un médico, es médico y siempre te va a dar un medicamento. Esa es la idea. Por eso los psicólogos o los psicoterapeutas mandamos al psiquiatra a la persona para que haga un tratamiento conjunto. A veces, dependiendo de la patología, si es por ejemplo una esquizofrenia, pues bueno, la prioridad es el medicamento, ¿no? Uh-huh. Y lo complementario es la terapia. Pero en una depresión, pues es al revés, dependiendo de la severidad, pero es al revés. El complemento es la terapia, es el aditivo, y la gasolina es la psicoterapia. Totalmente de acuerdo. Y es bueno, retomando otra vez el punto, te vemos los martes en Contacto Emocional. Uh-huh. Pero muchas personas que ven el programa de Contacto Emocional no saben que das consulta, ¿no? Que es lo que haces prácticamente de lunes a domingo. Sí, me ven en la televisión y dicen, ese cuate a lo mejor nada más habla en la televisión. No, sabe de psicología, habla de psicología, pero hasta ahí. Pero das consulta. Sí, aquí está el consultorio, aquí está otro. Estamos en el Instituto Contacto Emocional. Y aquí atendemos, totalmente, aquí atendemos pues todos los días, desde lunes a sábado estoy aquí trabajando, atendiendo pacientes. Así es, y cuando hay cursos diplomados, hasta el domingo, Jorge. Hasta el domingo, a veces los domingos estamos trabajando también. Y ya entrados en esta cuestión de las consultas, ¿podrías o tienes en mente cuáles son los temas más recurrentes? Los temas más recurrentes, definitivamente, pues ansiedad y depresión. Es lo más común, ¿no? Es lo más común en psicología. Pero no porque sea lo más común quiere decir que es lo más fácil. Y tampoco quiere decir que todos los casos son iguales, ¿no? Uh-huh. Porque la depresión es, pues de alguna manera, así como la persona tiene su historia, la depresión también tiene una historia, ¿no? Entonces, conocer la depresión es conocer a la persona, y conocer a la persona requiere también una labor casi arqueológica, ¿no? Una labor de investigación de la vida de la persona, de acompañarla, de tener las estrategias, de brindarle todo lo que necesita. ¿Para qué? Para que la persona salga, ¿no? Nosotros
de alguna manera ponemos las condiciones para que la persona salga acompañada por nosotros de ese túnel tan oscuro que es la depresión o que puede ser la ansiedad. Es lo más común. También, por ejemplo, temas de pareja, infidelidades, divorcios, separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es algo muy, muy común. Tal vez esas dos cosas sería el motivo de consulta más común. Habrá otras más, ¿no? Temas de estrés, temas de ansiedad, de burnout, de quemarse en el trabajo. Es lo más común, Moisés. Aquí es lo más recurrente. Jorge, ¿por qué podemos tener depresión? ¿O cuál es la manera de identificar, bueno, tengo cierto grado de depresión, necesito ayuda? Bueno, ¿Es fácil distinguirlo? No siempre es fácil, a veces es muy... Los síntomas son muy evidentes y a veces no tanto, ¿no? Porque hay depresiones que son tan profundas que se ven a leguas, ¿no? Pero hay depresiones que le llamamos distímicas, que de alguna manera son leves en la intensidad, pero se prolongan por demasiado tiempo y es lo que las hace grave, ¿no? Entonces hay personas que incluso viven con actitud depresiva ante la vida. Entonces por eso es difícil. A veces nosotros tenemos que hacer muchas preguntas y de alguna manera investigar para lograr saber si la persona tiene algún cuadro depresivo. Pero no siempre es fácil. A veces sí, pero a veces es un poco complicado. En esta era tecnológica, Jorge, donde estamos avasallados por televisión, por redes sociales, ¿de qué manera influye todo esto en nuestra educación emocional? ¿O no influye? No, influye muchísimo, ¿no? Influye muchísimo. Volviendo al tema de la depresión, para pegarle un poco con esto, pues de alguna forma algo que fomenta la depresión es el aislamiento, ¿no? La poca comunicación, la poca socialización con los demás y de alguna manera las redes vienen a fomentar un poco esto, ¿no? En apariencia somos personas que tenemos muchos amigos, que realmente son contactos, somos personas muy populares, pero ya en la práctica no tenemos habilidades para socializar adecuadamente con los demás. El ser humano, recordemos que se nutre de los contactos, de las relaciones que tiene con los otros, ¿no? Entonces, el estar desnutridos emocionalmente, pues afecta muchísimo. Y por supuesto que las redes sociales desnutren emocionalmente. ¿Por qué? Porque los contactos que tenemos, pues no son de calidad. Estamos en la búsqueda de los likes, de los me encantas y de todo esto, de ser populares, pero finalmente, ¿quién soy yo? ¿Quién está en la red social o quién está detrás de la pantalla, ¿no? O quien quiero reflejar ser. O a quien quiero reflejar ser, básicamente se convierten en máscaras, ¿no? Y de alguna forma disfrazamos todos esos vacíos que tenemos. Y de alguna manera es interesante de repente revisar lo que la gente publica, ¿no? Que muchas veces lo que publica es justamente lo que le hace falta. Sí. Es algo muy, 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 muy interesante también de observar. Le hace falta a la educación básica tener clases de psicología. Le ha hecho falta desde siempre, desde hace muchos años. Es un tema que yo he abordado mucho en muchos foros, en muchos contextos, y no es un tema mío, sino es un tema de la humanidad. La educación emocional en Europa pues ya tiene, yo creo, unos 30 años que se empezó a impartir. Aquí en México tenemos a lo mejor un par de años donde se oficializó, pero estamos dando los primeros pasos. Fíjate, la mente tiene diferentes procesos psicológicos, entre los cuales pues, está el pensamiento, la inteligencia, la sensopercepción, la memoria, la abstracción, la emoción es uno de ellos. Decimos que los seres humanos somos sentipensantes. O sea, sentipensantes, primero siento y luego pienso, ¿no? Entonces, si nosotros no educamos, únicamente, fíjate, la educación creo que ha estado enfocada más o menos siempre en términos del aprendizaje, que es un proceso psicológico muy importante, ¿no? Un aprendizaje de qué, de información y de cosas que yo debo de conocer y debo saber, que es muy importante también. Pero las habilidades con las cuales voy a conducirme en la vida no se educan. Por ejemplo, la atención es un proceso psicológico fundamental y básico, ¿no? Juanito, presta atención a la clase, pero nunca le enseñamos a Juanito a prestar atención. La atención es un proceso mental que es importante cultivarlo y desarrollarlo, que aquí lo hacemos a través de la meditación mindfulness. Pero ¿cómo le enseñamos a los chicos a prestar atención? No sabemos enseñarles, ¿no? Eso no se contempla. Y no es un error de ningún gobierno en particular, es un error, creo, histórico de la humanidad que poco a poco se ha venido tratando de corregir. O sea, no le vamos a echar la culpa a ningún gobernante. Pero esto a medida de lo que mencionábamos hace unos minutos atrás, ¿no? Sí. Derivado de las redes sociales, la proyección que se tiene ahorita, esto en la cuestión psicológica, sí, que poco a poco se le va perdiendo el temor a ir al psicólogo. Sí. Oye, mi hijo se está portando mal, tiene una conducta
X. Bueno, vamos a buscar ayuda con un psicólogo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando vienen a consulta, tenemos que trabajar siempre en el contexto familiar. Sí, totalmente. Porque los niños están de alguna manera, pues no son independientes, están formándose, son seres humanos en construcción que tenemos que revisar el contexto familiar siempre. Y es donde a veces batallamos muchísimo, ¿no? Porque la familia no siempre quiere venir. Muchas veces vienen las madres a traer a los hijos o vienen las abuelas porque los padres no quieren venir. Y entonces decimos, pues, ¿cómo trabajamos? Pues con lo que tenemos. Que es muchísimo más complicado, pero se trata de ofrecer la ayuda en cuestión, ¿no? Sí. Jorge, uno también de los intereses de adelantar la entrevista para esta temporada 3 es porque, como lo mencioné al principio, tenemos un tema global de salud complicado que en este precisos momentos ya está llegando a nuestra zona, a nuestro país, que es el coronavirus. Y mucha gente está asustada por lo que esto pueda atraer. Y quisiera preguntarte si este miedo afecta psicológicamente a las personas. Es lo que más afecta, ¿eh? Es lo que más afecta más que el virus en sí. He escuchado a varios conferencistas, he leído varios artículos y bueno, primeramente, pues cuando veo todo ese tema nos damos cuenta que la letalidad del virus no es tanta, ¿no? Sí, es sumamente contagioso, es muy fácil y por eso el tema del aislamiento y de este tema del distanciamiento social que es importante, pero también es muy importante saber que antes de que el virus nos haga algo, pues podemos colapsar emocionalmente, podemos cometer muchas estupideces, como, perdón por la palabra, pero... No, sin problema. Pero como por ejemplo vaciar los mercados, ¿no? Hacer compras de pánico y todo ese tipo de cosas, como por ejemplo es llegar a este grado de psicosis de que no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me estornude. Y el tema de estar encerrados en casa, conviviendo todo el día con la familia también puede generar muchos conflictos de tipo emocional, ¿no? Porque es algo primeramente lo que no estamos acostumbrados. Entonces, aquí la cuestión es qué hacer para protegernos, ¿no? Sí. Primeramente entender que eso es algo temporal, el tema de la pandemia, que es algo que de alguna manera tenemos que salir, pero también es importante entender que tenemos que cuidar el tema emocional, porque como lo digo, podemos colapsar antes por el virus del miedo que por el coronavirus. Yo sé que no eres médico general, pero baja las defensas. El temor que pueda sentir alguna persona podría bajar nuestras defensas. Pues no únicamente los médicos lo saben, lo sabemos los psicólogos. El miedo, bueno, no el miedo, el estrés. Sí. El estrés es un factor que disminuye el sistema inmunológico. Tan lo sabemos que, por ejemplo, sabemos que cuando una persona va a ser trasplantada de un órgano, lo que se le suministra es un inmunosupresor, que básicamente es una sustancia que hace que se eleven los niveles de estrés artificialmente en un individuo. El estrés disminuye el sistema inmunológico, sí, por supuesto. El estrés afecta el ADN, sí, por supuesto. Y esto no lo sé por ser médico, lo sé porque soy practicante y docente de mindfulness. Y una de las funciones que mindfulness o la meditación mindfulness ayuda es justamente a fortalecer el sistema inmune y también a proteger el ADN, o sea, la genética del ser humano. Fíjate, y esto lo he mencionado en 2009, Elizabeth Blackburn, una doctora norteamericana, y otros dos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina porque descubrieron la enzima que es la telomerasa, que es la enzima protectora de la integridad del ADN. Y esta enzima trabaja de manera regular, pero trabaja de manera deficiente cuando las personas estamos expuestas a niveles elevados de estrés. Se ha encontrado que la práctica regular de mindfulness hace justamente que los niveles de estrés disminuyan, por supuesto, el sistema inmune se fortalezca y, por supuesto, también que esta sustancia, que es la telomerasa, proteja de manera adecuada el ADN y evite el envejecimiento prematuro. Entonces, son investigaciones a las cuales yo y muchos tenemos acceso, ¿eh? Están en Internet, en el Google académico, hay que consultarlas y leerlas, ¿no? Y sí, por supuesto, por eso es tan importante cuidar la salud emocional. Por eso es importantísimo cuidar ahorita los niveles de estrés y de ansiedad, porque eso puede ser justamente un detonante ¿para qué? Para que el virus pues afecte de manera más significativa. Y esto que dices de cuidar la salud mental no es un tema de ahorita, ¿no? Sino que no es un tema nuevo. Tema que debería ser recurrente de siempre, ¿no? Porque lo has mencionado muchísimo a lo largo de estos años y yo como productor de tu programa, no se trata simplemente de pedir ayuda cuando se necesita, sino que cuando te duele la cabeza o, por ejemplo, si sientes los síntomas, vas a un doctor. Porque cuando no te sientes
completo tú mismo de salud mental o tienes estrés o lo que tú quieras, ¿por qué no vas y buscas ayuda psicológica, no? Es un poco lo que pasa. Mira, vamos a salirnos del COVID y vamos a hablar de otra enfermedad que es muy grave y muy importante, que es la obesidad. México, campeón mundial en obesidad de infantil y de adultos. O sea, somos las personas que más obesidad tienen en el mundo. Y la obesidad, pues obviamente trae otros temas que son diabetes, hipertensión, enfermedades que son realmente letales y que mucha gente, millones de personas, mueren todos los días por hipertensión y por diabetes, ¿no? Sí. Infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos, Nada. Es tan sencillo como alimentarnos bien y como hacer ejercicio, ¿no? Pero ¿quién nos toma en serio, no? Obviamente, pues no se hizo tanto escándalo con ese tema de la obesidad, ni tampoco hay campañas tan escandalosas, ni mandamos a la gente obligatoriamente al gimnasio o a hacer ejercicio o a que se alimente sanamente, ¿sí? Y es más grave el tema de la obesidad, creo yo. Ni creamos en los medios de comunicación la psicosis. No. Bueno, tú le llamas psicosis, yo desde un principio le llamé histeria colectiva. Sí. Porque ahorita los medios de comunicación, bueno, además de informar, tienen su lado también de crear histeria, ¿no? Porque como dices, la sociedad no estamos psicológicamente preparadas para esto. Uh-huh. Mira, hay muchas teorías de conspiración y todo eso, ¿no? Pero finalmente en las crisis siempre los grandotes salen ganando, Entonces yo no sé, no soy ni politólogo ni tampoco experto en temas internacionales, pero finalmente puedo decirte que a veces, no a veces, puedo decirte con certeza que esta psicosis se fomenta desde las esferas altas de poder, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para nosotros es importante no caer en las garras de la psicosis y tratar de entender que es algo pasajero y tratar de aprender a regular adecuadamente nuestras emociones. Sí, que platicábamos antes de iniciar este episodio de lo que tú hablabas de dónde viene todo esto, de teorías, ¿no? Más que nada porque no podemos comprobarlas. No. Bueno, pero eso son ya pensar de nosotros que ya... Sí, lo que al menos yo lo que he leído, he escuchado de gente muy seria que sabe de esos temas es que el COVID es un virus genéticamente creado, ¿no? Y ya simplemente ese solo hecho te dice mucho, ¿no? No es un virus que surgió de manera natural, simplemente fue genéticamente modificado, creado, y de alguna forma se escapó, lo sembraron, ni lo sabemos, ni lo vamos a saber nunca jamás. No. El hecho es que, bueno, a alguien se le escapó o a alguien lo plantó. Sí, qué mente perversa, no tengo ni la menor idea, pero bueno, tenemos nosotros que aprender a lidiar con esto, porque yo creo que no ha sido la primera. Esta ha sido tal vez la más difundida de las epidemias globales. No sé qué vendrá en el futuro. Espero que, pues sé que va a volver a suceder, pero esperemos estar mucho mejor preparados. Estoy totalmente de acuerdo y recordar también que la última gran epidemia surgió en 2009, la H1N1. Sí, en aquel entonces yo estaba en la Cachanilla, trabajaba ahí en la librería de Don Quijote de la Mancha y llegaron a sacarme las autoridades de la plaza. Yo no me quería salir y me dijeron, bueno, si no te quieres salir va a llegar ahorita de la Secretaría de Salud y te va a multar con una multa muy importante. Bueno, entonces pues, así con ese nivel de persuasión, pues quién no se sale. Claro, ¿no? Tuve que cerrar mi tienda y me totalmente. salí. Sí. Pero a lo que iba es que hace 11 años no teníamos las redes sociales como ahorita. No, para nada. No hubo tanta psicosis. Yo recuerdo que en aquel momento estaba nada más el MySpace y no logro recordar si teníamos Twitter. Pero, por ejemplo, no teníamos... Bueno, existía el Messenger, el Hotmail Messenger, y existía el MySpace, que es lo que recuerdo, ¿no? Pero tampoco teníamos la accesibilidad a datos y Wi-Fi en nuestro celular. No. Entonces, por eso no se podía hacer más grande de lo que ahorita es. Entonces, pues las ventajas y las desventajas de estar tan comunicado, ¿no? Las desventajas, obviamente, es que cualquiera puede comunicar, cualquiera puede crear noticias falsas, cualquiera puede crear psicosis colectiva, ¿no? Entonces, se vuelve un descontrol. Algo que le he dicho a algunos alumnos y pacientes, les decía, bueno, mira, si ahorita no estamos todavía de vacaciones de Semana Santa. No. Entonces, el mismo horario que tenías para ir a la escuela, ese mismo horario dedícate a estudiar, a hacer tus tareas, a hacer tus clases en línea. Si no hay eso, pues bueno, a leer, a prepararte. Durante las 5 horas que supuestamente ibas a la escuela, dedícate también a estudiar. O sea, organiza tu tiempo dentro de casa. También las actividades con la familia también tienen que ser programadas. O sea, no es todo el día estar viendo las caras y conviviendo porque no se puede. Sí, porque si no se va a hacer como en las redes sociales. Dígase ya odio a mi hermano o lo que tú. O sea, no es así. Pues, o sea, es convivencia sana también. Sí, por supuesto. Pero lo que mencionas, ¿no? Si ibas a la escuela, pues si le dedicabas 5 horas y no te gustaba ir a la escuela, pues por lo menos lee 2 horas. Aprende a leer un libro. O mucha gente que no leemos hoy.
Lee un ratito. Un ratito, sí. Aprende, o ya sea que te metas al Google y busca cualquier tema y aprende. Algo, hay muchas opciones ahorita para aprender. Aprender muchísimas cosas, ¿no? Realmente ya no es pretexto. Una paciente incluso le decía yo que podía estudiar la preparatoria en línea, ¿no? No sé cuánto va a durar esto, pero la preparatoria en línea es gratis, es de la SEP. Bueno, mira, es momento de que lo hagan, ¿no? De aprender y obtener su título. Su título, su certificado y terminar la prepa. Jorge, para terminar este tema del coronavirus, el famosísimo COVID-19, ¿cuál es, tú que estás en esta rama de la psicología, cuál es el rol del psicólogo ante esta situación? Y si puede venir la gente a consulta en dado caso de necesitarla. Sí pueden venir. Yo no he dejado de trabajar. Es un aislamiento parcial. O sea, parcial obviamente quiere decir que nada más voy de mi casa aquí al consultorio. No voy a lugares públicos ni nada. Me tengo que cuidar, obviamente, cuidar a mis pacientes. Por supuesto. Y hago la consulta presencial de la forma protegida a una distancia más que sana, casi 3 metros de distancia. No saludo de mano, no abrazo, nada de eso. ¿Para qué? Para protegernos mutuamente. Pero entendiendo también que la parte emocional en estos momentos, si ya había depresión, si ya había ansiedad, obviamente se pueden disparar los episodios y pueden ser un poco más graves de lo que eran habitualmente. Entonces, sí estoy atendiendo. También, obviamente, he atendido por videollamada de hace muchos años. Tengo pacientes en Veracruz, en Cancún, Ciudad de México, Hermosillo y San Miguel Allende. Entonces, ahora también puedo seguirlo haciendo aquí con gente de Mexicali que no quiera venir para acá por precaución, que no pueda salir de casa o simplemente que quiera hacerlo de esa forma, pues lo podemos hacer también vía remota por videollamada de FaceTime, de WhatsApp, de Messenger. Hay tantos métodos para comunicarse. Herramientas para ayudarte en psicología. Hay muchas. Muchas. La cuestión es querer. Es querer, sí. Jorge, vamos a dar un cambio total. Radical. Okay. Radical. Hay una palabra que se me pegó mucho a mi léxico gracias a ti y a Norma. Brutal. Brutal. La palabra, esa palabra brutal. Tiene una historia. ¿Qué palabra y qué historia, Jorge? La historia de la pañalera. De la pañalera. Mi madre que quería, le pedí para Navidad porque se la pedía a Santa Claus, creía en Santa Claus. Le pedí una mochila de esas de cuero con bolsitas que usaban en los años 70, las clásicas. Y como mi madre no tenía dinero para comprarla, me regaló una pañalera que era de mi hermana. Y pues me decía, Jorge, es que esa mochila está brutal. Pues sí, brutal. Y así llegué el primer día y todo el mundo se burló de mí. Fue un bullying terrible y llegué a la casa triste, llorando, diciéndole, madre, tu mochila brutal realmente fue motivo de se burlaran de mí. Que esa palabra desde brutal. Cuando escuché esa palabra la arraigué y ahora siempre recuerdo la historia. Porque para quien también no esté enterado, Norma Bustamante, la conductora de Contacto Matutino y actualmente la directora de arte del municipio de Mexicali, es mi madre. Sí. Ayer una paciente me preguntaba, me decía, oye, es que su hermana Norma Bustamante. Le digo, es que no, pues, si te escucha se va a sentir muy, muy halagada, pero no es mi hermana, es mi madre. Norma Alicia Bustamante Martínez. Tantos reconocimientos, Jorge. Sí, una mujer ejemplar, una mujer de la que de mis dos padres he aprendido muchísimo, pero de mi madre particularmente, creo que me parezco mucho a ella en muchas cosas. He aprendido bastante y gracias a ella estoy en los medios. Fíjate, ella en el 89, un día se mete a mi recámara y me dice, Jorge, tienes que estudiar. Le dije, no, mamá, no tengo tarea ni nada. No, me dice, tienes que estudiar porque en 2 días es el examen para ser locutor de radio. Y eso a mí, ¿para qué me sirve? Le digo, pues, tienes que sacar tu certificado. Van a venir de México los de la SEP y van a evaluar. Y prepárate porque el examen de cabina, ¿y eso qué es? Pues me puso a estudiar, pero en serio, ¿no? Y en 2 días me aprendí todos los presidentes de la República, de toda la historia, todos los secretarios de Estado, gobernadores, presidentes de los principales países, organismos y un montón de información. Bueno, ya no es vigente, pero que en aquel entonces era complicado aprenderlo, porque no había Google ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente en el 89 obtuve mi certificado de locutor tipo A. Que muchas personas no lo saben, ¿no, Jorge? Pero también yo me imagino que Norma, en la búsqueda de un mejor futuro para ti, y ella ya un poquito enfocada en esto, los medios de comunicación, sí. ¿No? Ella, en aquel entonces no estaba Canal 66 todavía aquí en Mexicali, no existía. Mi mamá trabajaba en Cadena Baja California, en la radio, en un noticiero que se llamaba Este Día para la Historia con Martín Borchardt y Enrique Tellaeche. Y en alguna ocasión me dijo, bueno, ya con tu certificado de locutor, me invitó una semana a ser co-conductor de ella.
Después de la semana me pidió que le cubriera una semana porque iba a tomarse unas vacaciones. Y esa semana se convirtió en un año que estuve trabajando ahí en cadena. Le mando un saludo a la familia Hurtado. Don Manuel Hurtado, que en paz descanse. Obviamente pues nos abrió las puertas para trabajar en cadena Baja California. Sí, que para allá iba porque era una bonita anécdota platicar en tus inicios, ¿no? Que comenzaste en la radio y hasta el momento mencionas que la radio es una de tus pasiones. Sí, empecé grabando spots para radio. ¿Ya se fijó qué marca es su impresora? Oye, y también recuerdo porque teníamos en la pauta comercial, teníamos el comercial de Caligráfica. Sí. Y ese comercial... Ponte la camiseta, ven a Caligráfica, los especialistas en camisetas, algo así. ¿Va? Que también grabaste el jingle. Lo canté. Pero no lo voy a cantar ahorita porque... No. Fue grabación de estudio muy truqueada, pero me salió bien. Autotune de esos tiempos. Lo grabé 3 voces. Eran mi voz repetida 3 veces, por eso se escuchaba muy, muy padre. ¿Pero repetida 3 veces o lo grabaste 3 veces? Eran 3 canales. Porque a mí me pasa que a veces para grabar un spot... Me pasó en la Fiesta del Sol, grabo tono normal, grave y agudo. Era en la voz, la tercera y la... No me acuerdo el productor qué fue lo que hizo, pero grabé en 3 entonaciones diferentes la misma melodía. Entonces eran 3 voces, 3 canales distintos. Wow. Por eso se escuchaba tan padre. Sí, no, aparte de calidad de estudio. Sí, ahí con Rafael Vargas. Jorge, estamos hablando de música. ¿Cuál es el concierto de tus sueños? Ya sea que el artista ya no exista o sí exista, pero ¿cuál ha sido el concierto de tus sueños donde yo quisiera estar ahí o yo quisiera haber estado ahí? Fíjate que me hubiera gustado estar en un concierto justamente de Queen, pero pues obviamente ya sin Freddie Mercury no sería lo mismo. Ha habido algunos, pero sin Freddie. Me hubiera gustado. Estuve en el de Pink Floyd ahí en Phoenix, Arizona, en el 80 y algo más o menos. Un concierto que quisiera estar y por alguna razón no he podido estar y ya probablemente no pueda estar es el de Kiss. A mí me encanta Kiss. Yo empecé como músico primeramente imitando a Kiss. Nos maquillábamos ahí en la sala de la casa. Yo era el baterista con unas cubetas, el gato Peter Criss. Y me encanta Kiss desde los 70s, desde siempre hasta la fecha. Pero no he tenido la oportunidad de coincidir con los conciertos. Por alguna razón, cuando han venido aquí cerca, tengo alguna clase, algún evento y no he podido ir. Pero me gustaría estar en un concierto de Kiss. Jorge, ¿alguna canción que escuches y se te salga alguna lágrima? Muchas, ¿no? Pero canciones que me mueven muchísimo. Podría decirte, hay una que se llama Seasons in the Sun de Terry Jacks, una canción sumamente triste que a lo mejor no la conocen. Es una canción sobre la muerte, sobre una persona que se está despidiendo de la vida. Y recuerdo en alguna ocasión Goodbye to you, my trusted friend. Bueno, yo no la conozco con él, pero se me viene a la mente porque no sé si la viste en YouTube. También la toca Kurt Cobain. Bueno, la toca Nirvana. Y esa canción la canta Kurt y Kurt toca la guitarra, la batería, perdón. Ok, no sabía. Bueno, está en YouTube y la voy a buscar. Me acordé y está bien padre porque está balbuceando, con la batería. Me tocó escuchar una versión en español también en los 70s que decía adiós papá, voy a morir, la oveja en la familia. Fue algo así. Tremendísima canción. En inglés, una canción muy triste de Terry Jacks. Esa canción me saca muchas lágrimas. Hay una canción que me mueve muchísimo también. Me encanta escucharla una y otra vez que se llama Cuando el mar te tenga. Es de El último de la fila. Es una canción fantástica. No sé por qué. No es una canción triste, pero me saca lágrimas. ¿No? Me emociona mucho esa canción. Y habrá otras muchas, ¿no? Pero esas 2 en particular son las que recuerdo que me mueven bastante. Y una muy especial también, te vas a reír, pero es la canción, el tema de Toy Story, ¿no? La de Yo soy tu amigo fiel. Esa canción, pero obviamente. Esa canción tiene un significado, Jorge, brutal. Particularmente a mí me conecta con mis hijos, ¿no? Sobre todo con mi hijo, me conecta mucho esa canción. Es una canción que en cuanto la escucho, mira, ahorita me tengo ganas de... Es que esa canción y esas películas, Jorge, para uno que ya está grande... Le pegan. Yo no, te soy sincero, yo no he podido ver la última. Ni quiero verla. Ay, la última película de Toy Story. Porque siento que va a sacar mi sensibilidad amputada emocional. No era una película para niños, era una película para todos los que crecimos. Bueno, yo no crecí con Toy Story, pero vi a mis hijos crecer con Toy Story. Entonces es una canción para los que de alguna forma estuvimos muy al tanto de la película. Más para que conectaran los papás. Sí, los papás o los que fueron niños hace ya 30 años. Esas películas bonitas, de doble sentido, pero un doble sentido
comestible, digerible, ¿no? Totalmente, sí. Porque pues me recuerdo también a Shrek, que es una película totalmente para adultos, enfocada a niños. Y fíjate, hablando un poco también de personalidades, ¿no? En los años 80, en el 84, 85, cuando yo estudiaba ingeniería, había dos tipos de computadoras, las IBM, que eran las NICE, las de los fifís, y estaban las computadoras Apple, que eran máquinas muy feas, muy rudimentarias, que casi nadie quería, pero que en aquel entonces un personaje que se llamaba Steve Jobs, pues estaba fabricándolas junto con su colega Wozniak, ¿no? Así es. Fui testigo del crecimiento, así igual que muchos de mi generación, fuimos testigos del crecimiento de esa empresa, de este personaje, hasta cuando lo corren, ¿no? De su compañía, de su propia compañía. De Apple. Y me acuerdo, estaba en Monterrey en un simposio de mercadotecnia y nos tocó ver una exposición de computadoras y me tocó ver la famosa máquina, la Next Computer de Steve Jobs de aquel entonces, que fue previo a las Macintosh de ahora, ¿no? Fue previo a que él regresara a salvar a la compañía que él fundó. Y me tomé una foto con una máquina de esas, ¿no? Que fíjense, van a reírse, pero una característica distintiva de esas máquinas es que eran negras. En aquella época todas las máquinas eran color marfil, color blanco marfil. Era inconcebible ver una computadora que no tuviera ese color. Monitores monocromáticos en ámbar o en verde, ¿sí? Máquinas pues rudimentarias, blancas, así grandototas, con discos floppies de 5 1/4, muchas sin disco duro, que fue con lo que me tocó crecer a mí, ¿no? Entonces fue muy interesante y de alguna manera me refiero a Steve Jobs porque básicamente a él y a otros le debemos también la fundación de Pixar, ¿no? Y aunque él no hizo Toy Story, pues puso las condiciones técnicas para crear la compañía. Para crear esta compañía. Entonces, básicamente es una historia muy, muy interesante que me mueve y me interesa. Que muchas de las cuestiones tecnológicas que utilizamos hoy en día fueron de su mente. O sea, tal vez no al 100% porque pues siempre va a haber quien te copie o recree algo que tú ya hiciste, ¿no? Sí. Sí, pero me recordarás una historia, por ejemplo, la demanda aquella que hubo de Apple a Windows, a Microsoft, concretamente porque Windows, curiosamente, fue una copia del ambiente gráfico de Macintosh, ¿no? Una demanda que obviamente, pues, no sé si prosperó, ¿no? Pero de alguna forma fue justamente lo que conocemos hoy día como Windows, tuvo un origen o tuvo una influencia básicamente de Macintosh, ¿no? De Apple. Entonces, Steve Jobs para mí es un personaje. Casi todo, Jorge. Híjole, admiro y igual que muchos lo admiramos, pero pues fue un genio, ¿no? Uno de los grandes genios de la época. Casi todo se lo debemos en cuestión tecnológica, en computadoras, en celulares. A la mente de Steve Jobs. A la mente de Steve Jobs. Ya llegamos a la parte final de este episodio de ¿Quién es 2.0? Quiero preguntarte o darte una ronda de preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Aceptas? ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. ¿Qué prefieres? ¿Ser millonario y que toda tu familia lo sea? ¿O encontrar la cura para el VIH? Yo creo, no sé, la pregunta me saca de balance porque yo creo que la cura del VIH siempre he pensado que ya existe. Entonces, bueno, yo obviamente humanamente preferiría encontrar la cura para el VIH, ¿no? Sin embargo, a veces pienso que eso, vuelvo a las teorías de conspiración, pienso que ya existe, simplemente que no se quería dar a conocer. Interesante postura. ¿Qué prefieres? ¿Un botón de pausa para tu vida o un botón de rebobinar, regresar? Yo prefiero la pausa. Sería interesante regresar al pasado, pero si regresara, volvería a hacer las cosas casi tal y cual como las hice. Entonces, prefiero pausar, respirar y seguir adelante. ¿Qué prefieres? ¿Cambiar de sexo o ser rico por una semana? No, yo prefiero ser rico por una semana. Definitivamente. Es que, ¿no? Bueno, Jorge, esta es una pregunta y te voy a comprometer. Quiero que me nombres como hombre quién es la mujer. Puede ser actriz, puedes ser cantante, conductora de televisión, lo que me digas. ¿Quién es para ti la mujer más bonita? ¿O quién se te parece muy atractiva? Es una pregunta difícil y fíjate, yo creo que
Te lo voy a responder realmente lo que pienso, ¿no? Creo que tenemos capacidad de ver la belleza en diferentes formas, en diferentes mujeres. O sea, se me haría injusto decir una sola mujer, cuando realmente admiro tanto mentalmente como intelectualmente como físicamente a muchas mujeres. Uh-huh. No, más bien yo creo que para mí el ideal sería una combinación primeramente de inteligencia y sensibilidad, antes que nada, ¿no? Claro, reconozco y sé que al ser humano, pues obviamente la parte del eros, lo hemos hablado, la parte de la atracción física es fundamental, pero finalmente eso en algún momento tiende a desaparecer y queda la otra parte, ¿no? La parte de poderte encontrar con esa persona, ¿no? Entonces, no sé, no tengo yo ahora sí un ideal de persona, sino más bien creo que en la oportunidad que tenemos de descubrirnos en ese encuentro de seres humanos es donde justamente puede salir lo más importante, lo más interesante o lo más nutricio de una relación. Debo confesar que es la respuesta que esperaba. Para quienes nos estén viendo, no se vayan siempre con la más bonita, es la que yo quiero. No, definitivamente no. Definitivamente no. Espero que nos haya quedado claro. Jorge, la última pregunta, yo me imagino que tal vez es igual de complicada que la primera, pero ya es la última ya para irnos. Y esta sí es una pregunta que te hice en aquella entrevista de marzo del 2015. Hasta el momento, ¿cuál es el sacrificio más grande que has hecho y cuál ha sido tu recompensa? Fíjate que no lo sé. En ese momento yo creo que ya no sé qué responder en aquel entonces, pero hoy día no lo tengo muy claro. Muy claro. Yo creo que no sé, fíjate, porque los sacrificios pueden ser pequeños y tener un gran impacto en alguien o en algo, o pueden ser sacrificios muy grandes que sean totalmente estériles, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor me sacrifiqué mucho trabajando en algún periodo de mi vida, trabajando por conseguir fortuna cuando me dedicaba a los negocios, y realmente fue un sacrificio que pues creo que no llegó a la fortuna porque no soy rico, simplemente me permitió vivir de una manera holgada. Pero hoy día, por ejemplo, sacrificar 5 minutos de mi vida, 1 hora de mi vida para atender a alguien, creo que puede cambiar en la vida a una persona, ¿no? Entonces, no podría dimensionar el sacrificio en tamaño, ¿no? Sino más bien en intensidad. Y yo creo que una persona que se sacrifica todos los días por hacer el bien, por ser generoso, por ayudar a los demás, creo que eso vale mucho, ¿no? Entonces, más que un gran sacrificio, prefiero ser una persona que sacrifica de manera dosificada, pero constante, para crear un mundo mejor. Qué bonito. Jorge, pues no me queda más que darte las gracias por la entrevista, por este tiempo que me has regalado, hablando de tiempo. Y pues nada, prestarnos tu lugar. Pues muchas gracias, que te digo, gracias por 5 años ya de amistad y de estar juntos trabajando en este contexto de los medios de comunicación, ¿no? Pues gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. El puñetazo y vámonos. Vámonos. Adiós.